Dios le bendiga a todos los hermanos en este precioso y nuevo programa en este día. Hoy vamos a compartir en este programa Conectado con el Cielo. Tenemos una invitada especial, una mujer que realmente el enemigo quiso tomarla desde su niñez. Y el diablo quiso de una manera traer opresión y atadura en ella, pero también vemos el poder en Cristo Jesús cuando ella es libertada por las garras, como podríamos decir, del enemigo. Y hoy es un placer en este programa Conectado con el Cielo de tener a nuestra hermana y ella nos va a contar parte de su testimonio para que nosotros entendamos que existe un mundo real. Muchas personas creen que la brujería, la hechicería no existen. Le dan poca importancia. Claro está de darle la poca importancia, pero tenemos que reconocer que existe lo malo y existe lo bueno. Así como existen las cosas de Dios, también existen las cosas malas. Y podemos ver que hay un mundo de brujería y estamos en un tiempo realmente donde se está practicando mucho la brujería, se está practicando mucho lo que es la santería, se están haciendo cosas de invocación a espíritu que realmente la palabra de Dios demanda esa invocación. Y en esta tarde realmente quiero compartir este bello testimonio que va a impactar tu vida. Este testimonio va a impactar tu vida de ver el poder de Dios, de lo que puede hacer y rescatar una vida cuando está oprimida por influencias demoníacas. Y en esta tarde estamos con nuestra hermana. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Karen Díaz. Karen Díaz. Yo creo que es familia mía porque yo también soy Díaz. Sí, somos Díaz nosotros. Mira. Pues mira, a lo mejor somos primos lejanos, pero bueno. Karen, cuéntanos algo. ¿Tu niñez cómo fue? ¿Cómo fue tu niñez de comienzo? ¿Cómo fue la manera en que el enemigo empezó a tratar tu vida? ¿Cómo fue ese testimonio? Cuéntanos. Bueno, pastor, yo desde niña, desde que recuerdo, mi mamá siempre estuvo o estuvo en esos caminos de espiritismo, brujería, hechicería. Entonces, claro, yo crecí con eso y para mí eso era lo normal. O sea, porque mi mamá a veces me llevaba donde una vecina para que me ensalmaran del mal de ojo y cosas así, pues, y siempre ella estuvo como en ese mundo, ¿no? Tanto ella como mi padre. ¿Y tú lo veías normal? Es el mundo aparentemente para ti era normal, lo que veías a diario. Sí, porque claro, yo no conocía otra cosa. Claro, estaba la iglesia católica, a mí me bautizaron y hice la primera comunión, la confirmación. Pero paralelamente a esto, pues estaba como esa otra parte, ¿no? ¿Y qué sentías tú en esa parte, en ese momento? ¿Qué sentías? ¿Sentías algo raro? ¿Cómo qué sentías? ¿Cómo te sentías? Bueno, pastor, yo más que sentir, veía. Wow, más que sentir, veía. Yo veía, de pronto pues la gente no me creerá, pero yo era una niña como tendría yo 6, 7 años o tal vez menos, porque recuerdo esa casa donde eso ocurrió y sí, tendría más o menos esa edad. Y eso fue una noche, yo creo que fue la peor noche de mi niñez, porque yo veía cosas, o sea, yo vi dentro de la barriga de mi mamá una calavera. Wow. O sea, como en las películas de Hollywood, pues ¿sí? Yo lo vi. Y eso me quedó a mí claro, yo no sabía qué estaba pasando. Dentro del vientre de la mamá, ¿viste esa calavera? Dentro de la barriga de ella estaba una calavera, sí. Y yo veía como cosas caían debajo de mi cuna, rodaban así cosas como, eran como como esto de las fábricas, que van corriendo cosas. Que ajá, yo no entendía qué estaba pasando, yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y eso creo que solo lo veía yo, eso no lo veía mi mamá. Y yo veía como caían cositas, como unos muñequitos, y claro, para mí eso era tremendo, porque yo no sabía qué estaba pasando, y me daba mucho miedo. De hecho, había algo, mientras ella me tenía cargada, y había unas lanzas que me apuntaban así, o sea, eran como unas espadas largas. ¿Tú sentías en esa parte, tú podías ver como si habían lanzas encima tuyo que te apuntaban tu cabeza? Sí, eran tres, una aquí y otra aquí, o sea, era como para que yo no lo moviera, o sea, como para, digamos que inmovilizarme. Pero claro, una niña no sabía qué estaba ocurriendo. Y yo no le podía decir a mi mamá lo que veía porque es que tampoco sabía qué era lo que estaba pasando.
Y en ese momento que tú estabas en esa parte de ver, porque más de sentir era vista, de ver lo que se movía en tu casa, de ver que tu mamá hacía a lo mejor cosas del el espiritismo, incluso engañada misma, ¿verdad? Porque la mayoría de personas que están metidas en el espiritismo, en la brujería, lo que es la parte del santerismo, muchas veces están engañados, porque realmente cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, podemos observar que lo que es el espiritismo va en contra de la palabra. Sí. ¿Y qué otra experiencia tuviste en tu niñez en esa parte? ¿Cómo fue caminando eso? ¿Cómo fue empeorando? Claro, a medida que iba creciendo, pues claro, ya de pronto, digamos que ya no eran tan visibles, ¿no? Pero entonces mi mamá siempre me llevaba, bueno, yo soy de Venezuela, de Caracas. Ella es de Caracas, Venezuela. Y allá hay una montaña en Yaracuy que se llama Sorte. No sé, bueno, para los que son de allá les será familiar. Entonces, claro, un día ella iba donde una señora que le fumaba el tabaco. Y esa señora iba a sacar una excursión para allá y me llevó. Y bueno, nos llevaron, ahí eso fue tremendo también, o sea, me metieron en un río. Claro, obviamente es lo que le digo. Hay que pasar un río para entrar a la montaña adentro, la montaña del Sorte. Mi mamá me llevaba y es lo que le digo, para mí eso era algo normal. Entonces nada, no, me pusieron ahí en el suelo y me llenaron de velas. Claro, yo no entendía, pero como era mi mamá quien me llevaba, pues yo iba como cordero al matadero. Y nada, pues ahí te hacían cosas, o sea, te hacían como ese ritual, las velas, no sé qué. Después me hicieron bañarme en ese río helado. Y pues una cantidad de cosas que uno no, bueno, como dice usted, tal vez por su ignorancia. ¿Tenías que edad más o menos en ese tiempo? Ahí tendría yo como unos 8, 10 años. 8, 10 años. Aproximadamente. Y te llevaron a esa montaña. ¿En qué más o menos participaste en ese tema del espiritismo? ¿Qué fue lo que participaste? ¿Cómo fue el tema? Eso fue como un velado. O sea, me acostaron ahí e hicieron como mi figurita. Ajá, alrededor tuyo con cal. Alrededor, sí, creo que era talco, era algo blanco. Y pusieron muchas velas. Y claro, uno se quedaba ahí, no se podía mover, uno no podía hacer nada, uno se quedaba ahí como el muñequito ese que te hacen cuando... Y bueno, nada, después que se terminaron eso, fue cuando me metieron en esa abuela que yo no entendía para qué. Pero bueno, eso, ya después de ahí salimos y ya nos fuimos a casa. Qué impresionante cuando muchas veces observamos que sin querer, porque hay muchos padres a lo mejor sin querer, por su misma ignorancia, están llevando también la perdición a sus hijos. A lo mejor tu madre, a lo mejor sin querer, ella no sabía, porque a lo mejor eso fue lo que tenía ella como enseñanza, lo veía normal. Y vemos que en estos tiempos se está moviendo una era, un tiempo donde la brujería, incluso podemos ver en medio de las comunicaciones, como las películas que están sacando ahora, que ya un hechizo, una brujería, y es algo parte de la vida, que ir a consultar las cartas, que ir a un evidente, a ver, es algo que lo están poniendo de una manera normal, cuando realmente la palabra de Dios nos demanda y nos dice que lo que es el espiritismo, el hablar con muertos, todo aquello va en contra de la palabra de Dios. Y aparte de eso, de estar ahí, ¿qué otra experiencia tuviste espiritualmente? Que tú sentiste que te iban cada día como atando más a lo que era el espiritismo, que te iban como conectando más con lo que era el espiritismo, hasta llegar al punto de recibir la libertad, pues. Bueno, al transcurrir de los años, pues digamos que mi mamá fue como que evolucionando en ese mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya después dejó de hacer el espiritismo y ella comenzó con la santería. Entonces, claro, ella igualmente me llevaba, me decía, acompáñame, vamos a ver a una santera. Y es lo que le digo, pues repito, tal vez era normal, yo, bueno, vamos. ¿No? Porque obviamente los padres de uno es como quien uno tiene la confianza. Y si tu papá te dice, vamos para allá, tú confías en tu padre en esa área. Tú confías de que, bueno, vas a estar bien porque estás yendo con tu padre o con tu madre, ¿no? En este caso. Y bueno, nada, conocimos a esta señora, que era una santera, y pues digamos que fuimos como que afianzándonos más dentro de esa religión. Bueno, ya yo era adulta, tendría como unos 16 años más o menos. Ya estaba más grande. Ya había crecido, sí, había yo terminado ya el bachillerato y estaba por entrar a la universidad. Y bueno, simultáneamente a esto, mi mamá conoce a esta señora
Y yo en mi trabajo, después que salí con una compañera, conocimos también a otro santero, pues que conocimos ahí y tal, no sé qué. Y bueno, lamentablemente por la ignorancia o el desconocimiento, uno cree que como uno es bueno, uno cree que Cree es que todo el bueno, mundo es igual que uno. cree que todo el mundo es igual que uno, y entonces pues nada, resulta que este brujo, digamos que hay brujos buenos y brujos malos. Sí. No, Sí. a ver, que todos son Sí, malos, en el ¿no? término de la brujería se comenta que hay brujo bueno y brujo malo. Sabemos que en la parte espiritual, los que no hablan la palabra, no hay hechicería blanca, no hay magia negra, todo para Dios no le agrada, pues la brujería es brujería. Exacto, entonces bueno, esta amiga mía y yo, digamos que fuimos a como que a consultarnos con este hombre y tal, y pues resulta que nos encontramos con una gran sorpresa porque era, digamos que era como de estos brujos malos, pues que en vez de ayudarnos lo que hizo fue como engañarnos y pues como abusar de nosotros, Sí. pues. Ya, es importante esto porque muchas veces detrás de todo esto, la verdad es que hay un mundo de ocultismo, hay un mundo de maldad y sabemos que detrás de la brujería muchas veces quieren de manera disfrazarla como el santerismo, que vemos que la parte del santerismo no es como muchas personas lo pintan. Detrás del santerismo hay un mundo de ocultismo, un mundo de hechicería, un mundo donde se adora idolatría, donde se adoran ídolos, donde se practica el espiritismo de hablar con muertos, y eso realmente va en contra de la palabra de Dios. Lo habla la Biblia en Deuteronomio, que nosotros no tenemos que pasar a nuestros hijos por fuego, que no consultemos a boredo, a brujo, hechicero, y podemos observar que ella en su ignorancia, por a lo mejor el crecimiento que tenía su mamá, ya no era una persona ya que estaba practicando la brujería de una manera, sino que ella iba avanzando de una manera al santerismo. Y vemos algo que, ¿sabes qué? Que el enemigo siempre bueno, mi testimonio ya lo daré ya, pero cuando yo estuve apartado también con el Señor, yo cada día iba peor, ¿sabe? Cada día parece que me iba hundiendo más, hundiendo más, hundiendo más. Llegué a un límite que si ya Dios no me rescata, fuera perdió la vida, ¿sabe? Pero claro, estamos en el testimonio de ella. Quiero decir con esto que de igual era el paso de su madre. Iba avanzando más porque el diablo lo que quería era atarla y atarla, porque el enemigo lo que va es por nuestra alma. Y en el caso de ella vemos que ella está contando que de una de las prácticas con una amiga se confiaron a un hombre santero, y en esa consulta recibieron abusos a través de este hombre. Fueron abusadas a través de este hombre, que a través de ese abuso hubo una marca que lo que hizo fue involucrarla más al mundo del ocultismo, a ella. Sí, bueno, fue fuerte, pues fue de verdad algo bien fuerte, ¿no? Que como dice usted, eso marcó la vida tanto de mi amiga como la mía, pues en esa ignorancia de buscar alguna solución. A veces uno trata de buscar soluciones a problemas y las busca en el lugar equivocado. No, uno cree que sí, que esta gente, como sabe. Presta atención a esto. Ella está hablando de que muchas veces uno quiere buscar solución a los problemas. Esto es importante lo que está hablando de ella. Quiere buscar solución a los problemas y vas a lugares equivocados, creyendo que te van a ayudar más. Lo que van a hacer es complicarte más la vida. Wow. Sí, exacto. Uno cree que, bueno, porque es lo que uno conoció y cree que ahí es donde está la solución tal vez a cualquier problema, a la falta de amor de los padres, porque yo vengo de un hogar donde mis padres se divorciaron a muy temprana edad. Y por más que sea eso, también afecta a los hijos, pues la separación. Y entonces, claro, dependiendo de las carencias que cada uno haya tenido en su niñez, uno va buscando, porque sí es cierto que en mí había una búsqueda de algo, ¿no? Porque también en mi niñez, pues yo sentía mucha falta de, digamos que yo no recibí como que el amor de mi madre, pues como lo que uno conoce Lo como normal. Lo normal. Exacto. A raíz de la separación de mi padre, mi madre como que, desplazó como que esa rabia, todo eso que ella sentía en contra de él, porque bueno, también cabe acotar que mi padre golpeaba y maltrataba físicamente a mi madre, pero muy duro. Wow. ¿Y tú veías eso? ¿Observabas eso de niñez? Sí, eso. Yo veía cómo mi padre llegaba a mi casa borracho y le pegaba unas palizas tremendas. De hecho, la última paliza que le da la deja morada. Yo tuve que intervenir. Yo era una niña de 6 años.
Y yo tuve que, o sea, él la tenía en el piso dándole golpes y yo no hallaba qué hacer, o sea, la tenía ahí dándole, Wow. pero dándole muchísimo. Y ella me decía, ayúdame, ayúdame. Y yo decía, Dios mío, ¿Cómo ¿yo hago? ¿Cómo hago ayudo? para auxiliar? Claro, yo recuerdo que en ese momento mi Pero padre... era tu padre. Sí, mi padre biológico. ¿Y qué sentía? Porque en esa parte tú dices, quiero ayudar a mi mamá, pero también quiero ayudar a mi papá. Estabas como en el medio de los dos, ¿verdad? Claro, yo no lo entiendo qué pasa. Entonces, claro, mi papá tenía una caja de herramientas y yo fui, agarré una llave de tubo, ¿no? Y le di, pero o sea, qué fuerza puede tener una niña Ya. de 6 años. Pero su sichón le metió, ¿verdad? Sí, entonces, claro, él la suelta porque él siente que yo le pego y él me dice como que, ¿qué haces? Y yo era así como que, bueno, pero es que La estás matando. Exacto, o sea, era una cuestión de que yo no entendía, pues, o sea, era toda una cuestión bien fuerte, ¿no? Y claro, yo después estudié, yo soy maestra, y cuando estoy en la universidad estudias como que el desarrollo evolutivo del niño. Wow, Hay una wow. materia que se llama desarrollo evolutivo, y ahí aprendí que lo que pasa en los primeros 6 años de vida de un niño es determinante para el adulto que él va a ser en un futuro. Y todo lo que viva, o sea, él va a ver, pues, y lo va a reproducir consciente o inconscientemente, porque para él eso es lo normal. Entonces, por eso es que a veces vemos niños que son violentos y no entendemos por qué, pero es que para ellos eso es lo normal. La violencia para ellos es normal. Y tú dices, ¿pero por qué son violentos? Porque es lo que ven a diario. Exacto. Wow. Y ellos dirán, si mi papá y mi mamá se tratan de esa manera, o sea, es como la manera que ellos aprenden para relacionarse con el otro y con el igual. Pero claro, eso lo ve uno ya después que ha estudiado y que ha visto qué es lo que ocurre en el niño. Entonces, claro, ellos se separan y entonces digamos que mi madre de alguna manera... ¿Ya tenías tú ya 16, 17? la misma? No, cuando ellos se separan yo tenía 6 años. Sí, 6 a pequeñita, 7 pequeñita. años. Cuando di eso ya eran cuando 5 o 6 años que estaba viendo eso. Claro, y ellos se separan y yo me voy a vivir con mi mamá y pasé un largo tiempo sin ver a mi papá. Pero claro, yo digo que ella seguía como sintiendo, no sé, esa rabia, ese rencor, por todo lo que Y le ella, había me hecho. imagino que a través de ese rancor y esa rabia lo que hizo fue involucrarse más y entregarse más al espiritismo, al santerismo. Me imagino Claro, que- y de alguna manera como pagarla conmigo, pues como... Porque me imagino yo que yo le recordaba a mi padre. Wow. ¿Eres ¿no? única en él? Sí, Eres- yo soy hija única. Entonces, claro, ella, pues después de eso, pues ella sí me trataba... A ver, yo nunca sentí amor de parte de mi madre. Yo no sentía que ella me quería o que ella me quisiera. De hecho, no tengo recuerdos de demostraciones de afecto hacia mí. De hecho, yo cuando nos vamos a vivir con mis abuelos, yo le digo a mi tía, que era su hermana, yo le digo, tía, adóptame, porque mi mamá no me quiere. O sea, yo crecí sintiendo que ella no me quería, pues como con ese rechazo. esa carencia de amor por parte de la mamá. Y entonces, claro, eso es lo que mi tía me explicó, mira, yo no te puedo adoptar porque se adoptan los niños que no tienen ni mamá ni papá. Tú lo tienes, y tu mamá es mi hermana. O sea, yo no te puedo adoptar. Pero yo le decía, tía, pero es que ella no me quiere y tú sí, es que ella no me quiere y tú sí. Entonces, bueno, nada, eso también fue duro, ¿no? Como esa experiencia. Entonces, por eso es que digo que a veces buscamos como en lugares equivocados, ¿no? Como esa carencia nos hace ir a personas o a cosas, en este caso, equivocadamente. Y es como llegamos, bueno, mi amiga, desconozco sus razones, pero las mías pues de pronto era como eso, ¿no? Como buscando reconciliar esa parte, ¿no? De mi madre conmigo. Wow. Porque igual eso te afecta, pues, o sea, crecer. Después emocionalmente y espiritualmente se Exacto. va conectado. Y entonces, bueno, nada, después de esa experiencia, contradictoriamente, en vez de buscar ayuda como en otro lugar, porque, o sea, si fuiste herida, fuiste lastimada en este mundo de la santería, es como contradictorio que vayas a buscar ayuda en ese mismo entorno, ¿no? Y es cuando llego yo, vamos a donde está santera, y es ahí donde, pues, comienza como que comenzamos ya a entrar en aguas más profundas. Wow. Porque antes era solo el espiritismo, el tabaquito, la bruja que te lee el café, la mano, no sé qué. Pero ya ahí era otra cosa ya de más jerarquía, que inconscientemente pues no lo mirábamos así. Pero estábamos como que entrando ya en ese mundo. Entonces, bueno, entra ella y luego más atrás entro yo, pues a raíz de todo del problema que hubo con el brujo anterior.
Y entramos como en esa religión, yo recibí los collares, recibí una ¿Te hiciste santa, lo que se llama? No, gracias al Señor, el Señor me rescató antes de llegar a ese paso tan trascendental, ¿no? Yo recibí, fueron los collares y varios, digamos que varios santicos, pues, como varios. Y una cosa, ¿hubo una entrega de parte de tu mamá hacia algún deidad de ello? ¿Hay una entrega a través de eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, pastor, la verdad no sé cómo fue. ¿Cómo sucedió? Cómo sucedió, no sé en qué momento fue, pero lo cierto es que a través de las liberaciones en las que he estado, pues eso ha manifestado como que, bueno, ha salido que ella me entregó, mas no sabemos a qué me entregó, ni cuándo, por lo menos yo conscientemente no lo sé, ¿no? Pero entonces tú llegas, por lo menos vienes con todo eso, vienes trabajando la santería. ¿Cuándo es cuando tú empiezas a conocer a Dios? ¿Cuándo es que tú empiezas de una manera a abrir los ojos de decir si existe algo bueno, si existe algo real, si existe algo que no me va a dañar más como lo que yo estaba practicando? Sí, porque muchas personas de una manera se vuelcan a buscar ayuda, pero como lo dice ella, una ayuda equivocada. Ella empezó a trabajar ya no en la parte del espiritismo, sino en la santería, buscando rellenar el vacío que ella sentía. Porque hay una cosa que quiero decir: el diablo, que el Señor lo reprenda, él trata de marcar las vidas desde la niñez, de la infancia, para que tú quedes marcado, y a través de esa marca el manipular tus emociones y llevarte cada día a lo que es a un mundo de rencor, de falta de perdón, y ese mundo te va involucrando incluso a maldades, pecados, vicios, para que tú te sientes de una manera vacío, culpable incluso, y el enemigo manipula todo eso para marcarte. Y entonces vemos que fuiste creciendo, ya estabas en el santerismo, ya tenías 16 años, 17 años. ¿Cómo fue la parte que empezaste a conocer lo que es el verdadero, la verdadera ayuda que es en Cristo Jesús? Porque en el mundo del santerismo se nombra a Jesús, pero de una manera camuflajeado, y se le da a mostrar a las personas que eso le agrada a Dios, que ellos no están haciendo nada malo, que eso incluso viene de Dios. Porque, a ver, tengo el testimonio de mi esposa, que ella viene de un hogar también de su padre hechicero, brujo. El padre de mi esposa era hechicero y brujo, y cuando el padre se transportaba, él era el típico brujo que decía que él estaba haciendo todo bien, que no hacía nada malo, pero hacía la brujería. Les transportaban demonios, él era materia, le venían demonios y él hablaba a través de demonios, se le iban a la corte. Entonces él creía que estaba bien, hasta que un día Dios nos usó. Conozco a mi esposa, que es otro testimonio, y él puede abrir los ojos cuando en casa de mi suegra venían gente y eran libertadas y se manifestaban los demonios y empezaban a hablar, y él veía que era un poder en Cristo Jesús, y él quiso saber de eso, y Dios lo libertó en esa área. Digo esto porque quiero darle a entender al público, porque el testimonio que estamos dando no es para mostrar ni darle importancia a lo que es el santerismo, porque no lo tiene, ¿verdad? Ni el espiritismo no lo tiene. Queremos darle importancia al que merece toda la gloria, que es Jesucristo. Y quiero que nos dé esa parte hermosa que donde está concentrado este testimonio, el núcleo de este testimonio, que es cuando ya tú te encaminas a conocer ese Cristo de la gloria, ese Cristo que cambia tu vida, a un Cristo, a un Dios verdadero. Amén. Bueno, yo estaba ya estudiando en la universidad y yo desde niña hablaba con Dios. O sea, como obviamente sentía esa ausencia de mi madre, y yo fui hija única hasta los 11, 12 años aproximadamente. Yo siempre hablaba con Dios, pero digamos que a mi manera, pues, o sea, yo sabía que existía un Dios. Porque obviamente, como usted dijo, pues Él es nombrado en todas las religiones todas las religiones que se han creado. Y yo sabía que existía alguien, un ser supremo, pues el Dios que siempre... Yo estudié en un colegio de monjas, yo quería ser monja. ¡Ay, Dios! Porque yo quería servirle a Dios. Pues yo decía, yo quiero... ese anhelo. Sí, yo quiero servirle a Dios. Y de hecho había una hermana que ella hacía como una pequeña misa antes de entrar al colegio, y yo era quien la ayudaba. Yo estaba con ella ahí porque, o sea, sí, pues yo quería... ¿Pero llegaste a entrar al colegio de monjas? Sí, yo estudié, pero, a ver, estudié en mi primaria, no que empecé a estudiar en la universidad. Ya. Entonces, nada, yo sabía que existía un Dios, y yo a mi manera, pues, hablaba con Él. No sabía que eso era orar, porque obviamente yo no había conocido
a Cristo todavía. Y un día yo por el pasillo de la universidad y me invitan, o sea, me invitan dos chicas. Yo tenía una cadenita con un angelito. Y entonces ella me dice, ay, hola, mira, ¿cómo estás? Te podemos hacer una invitación. Y me dice, ¿tú crees en los ángeles? Y yo le digo, bueno, sí. Los ángeles son, porque uno cree en su, sí, a ver, en el conocimiento que uno tiene, o en el poco que los ángeles están con Dios. Sí, tú dices, los ángeles son de Dios, entonces yo creo en los ángeles. Los ángeles están ahí con Dios, pues no, y entonces no, ella me invita, me dice, bueno, tenemos una reunión este domingo, estás invitada, y si quieres ir, y yo le dije, bueno, sí. Yo los domingos realmente me levantaba temprano, era para ir a la playa o hacer otras cosas, pues no para ir nunca a un culto. Y pues nada, ese día yo me levanté, pues, y fui al culto, y que tampoco sabía que se llamaba culto, y voy y claro, yo llego a esa iglesia y me sorprendió mucho porque todo el mundo me saludaba, hola, ¿cómo estás? Esa es la iglesia cristiana, una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana. Y claro, todo el mundo me saludaba así como que si me conocía. Sí, llegó decía, alguien bueno, conocido, la familia. Y esta gente, ¿por qué es tan amable? Porque esta gente me saluda así si no me conoce de nada. Y encima me sientan en la primera fila y yo nunca, ni en la universidad, yo siempre me sentaba detrás. Me sientan ahí y empieza pues el pastor a hablar. Y nada, yo sentía que todo lo que decía tenía que ver conmigo. Pues, o sea, me están hablando, ¿a quién le diría la vida de él? De mía, de él. Exacto. Y yo ahora decía, una pregunta, escucha, cuando tú entras a la iglesia cristiana, a esa iglesia cristiana, ¿qué ambiente sentiste? En el sentido de relacionado con lo que tú has vivido, la experiencia cuando estuviste en la montaña del Sorte, cuando estuviste en esos sitios, cuando estabas con la bruja, cuando estabas con aquella mujer santera, cuando estuviste mezclado en eso, ¿sentiste una diferencia? Pues sí, o sea, había primero amor, me impactó mucho la amabilidad y el amor que había ahí. Y después, pues sí, era como paz. O sea, era como algo distinto de paz, algo de... Sí. Es claro, él hablaba y yo decía, wow, qué tremendo, ¿no? Y empezaba, obviamente tenía ganas de llorar, pero yo decía, no, yo no puedo llorar. Y trataba ahí, pues así, porque obviamente lo que esa persona estaba hablando, ahora obviamente no me acuerdo, pero yo después llegó un momento que no me importó nada y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y era una cosa que no podía parar, o sea, era algo que, o sea, era, no sé, era como muchas ganas de llorar. Un quebranto, como... Sí. Y bueno, termina de hablar el pastor y bueno, se me acercan unas chicas a preguntarme pues mi nombre, no sé qué, y me invitan a estudiar la Biblia. Me dicen, mira, si tú quieres, podemos estudiar la Biblia. Y a mí siempre me habían dicho que el que leía la Biblia se volvía loco. Sí. Que no podías leer la Biblia. Porque... Pero escucha algo, ¿ya tenías qué edad? Uy, pastor, tendría como 20. 20, ya estaba de 20 años. 19, 20, por ahí, aproximadamente. Y entonces, pues nada, yo aún con mucho temor, yo digo, bueno, sí, vamos a estudiar la Biblia. Pero te vino eso a la cabeza, que leer la Biblia se va a volver loco. Es que era lo que decían siempre. Ay, Dios. Que el que leía la Biblia se volvía loco y yo, bueno. Pero hay razón en eso, te digo algo, porque cuando nosotros leemos la Biblia, que estudiamos la Biblia y vemos a un Dios de poder, un Dios que cambia, un Dios que transforma, la verdad es que pensamos distinto como piensa el mundo. Porque ¿qué nos enseña la Biblia? Esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza, nos enseña esperanza. Entonces, en medio del problema, la palabra nos enseña que tenemos un refugio por medio de Jesús, que Jesús tiene la autoridad en nuestra vida, no es lo que diga la circunstancia ni lo que diga la gente. Vale, va a cambiar de pila. Entonces podemos observar que esa parte de que Dios puede cambiar la vida y la Biblia nos habla de eso, pues nos da esa esperanza, Por eso es que cuando Jesús hablaban con Jesús, le decían a Jesús fuera de sí. A Jesús le decían, este está fuera de sí, porque le preguntaba, ¿de dónde eres tú, Jesús? Y Jesús decía, es que este no es mi reino. Mi reino está allá arriba. Y decía, este se volvió loco. Jesús hacía unas cosas tan hermosas, fíjate que viene un ciego a Jesús y Jesús escupe la tierra, vuelve un lodo y le dice, pásate el lodo por los ojos. Sí. Y cuando te lo pases por los ojos, te vas a limpiar en la fuente y vas a ver. Entonces le decían que estaba fuera de sí. Y cuando tú estudias la palabra fuera de sí, es que realmente es loco. Pero no es loco, lo que pasa es que las cosas de este mundo, cuando tú crees en Dios, cuando tú te agarras de Dios, por eso que la Biblia dice que la familia se te pone en contra.
Por eso que dice la palabra que la gente se te voltea, porque no entiende. Hay una lucha espiritual en nuestras almas. Por lo menos cuando tú decides a lo mejor buscar a Dios, no es que las cosas te van a poner bien. No, es lo peor. Porque cuando ella decide buscar a Dios, empiezan a levantarse el enemigo. La familia se te va a levantar, se te va a levantar gente, porque el enemigo no quiere perder esa alma. ¿Por qué? Porque hay un cambio que Dios trae a las vidas. Dios transforma la vida. Y es verdad, yo he escuchado mucho decir, no, que a ti te lavaron el cerebro. Yo le digo cuando me dicen eso, a mí me lavó la sangre de Cristo. Me lavó por completico la sangre de Cristo. Es real. Porque cuando tú te agarras de la palabra, mire, la palabra de Dios es real. Todo lo que está en la Biblia se ha cumplido. Se cumple. Yo lo he vivido. Una de las cosas que yo persevero en lo que es ser pastor, porque he visto lo que es el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Cosas que antes yo no podía hacer y ahora lo hago en él. Yo no podía, mira, yo en mi parte, y perdona que quiera, porque quiero comentar esto, quería dejar el tabaco, el alcohol, todos los lunes lo dejaba. Quería dejar la fiesta, quería dejar muchas cosas, pero no podía con mi fuerza. Y Jesús cambió mi vida. Mis amistades me señalaban y me decían, este no va a cambiar, este va a seguir igual, apostemos. Mi familia, mis padres y mi familia en aquel momento se viraron en contra de mí. Siendo cristiano, se volvió religioso, fanático, porque yo hice un cambio radical en mi vida. Y no me arrepiento porque Dios cambia la vida. Y lo que acabas de vivir tú en esa parte de leer la Biblia te dio como un miedito, porque Dios estaba preparando. Dios conocía tu corazón. Tú hablabas con Dios, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí. Dios conocía tu corazón como hasta hoy. Dios ha conocido ese trato, Dios ha conocido esa necesidad, y Dios al conocer ese corazón te da la oportunidad que tú puedas disfrutar la verdadera verdad que viene de Dios por medio de Jesús. Entonces empezaste a estudiar la Biblia. Comencé a estudiar la Biblia y ese mismo día, después que salí de ahí, me fui con la chica. Y claro, como dice usted, yo tenía temor de incluso ¿De volverte loca? De leerla, incluso hasta de agarrarla y tal. Y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, yo estaba ahí y claro, comenzamos a hacer el estudio y bueno, eso fue seguir llorando más. Eso fue, bueno, yo parecía una Magdalena. Estabas drenando, estabas... Claro, al leer, porque las primeras escrituras hablaban de Dios, pues de quién era Dios, de cómo era Dios y cómo es Dios con cada uno de nosotros. Por ese Dios que decía la palabra era un Dios diferente al que digamos que al que yo conocía. Entonces, wow, presta atención, ella estaba leyendo la palabra. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios, está aquí en este lugar. Ella estaba leyendo la palabra y ella dice y compara. A ver, es que el Dios que me habían a mí enseñado es distinto a este Dios. Y ella estaba comparando ya que el Dios de la Biblia, de la palabra, wow, tremendo. Sí, claro, yo la empecé a leer y decía, pues, hablaba de eso, era de un Dios distinto del cual yo tenía conocimiento. Y eso me llamó mucho la atención y yo decía, wow, o sea, Dios ha estado ahí, Dios está pendiente de uno. Bueno, en ese momento yo lo personalizaba a mí porque, o sea, era mi vida, ¿no? Era yo la que estaba leyéndolo y yo decía, wow, me impactó mucho. Y realmente eso es lo que me animó en ese momento a continuar con los estudios, porque digamos que yo fui como a ver, bueno, vamos a ver qué es esto, porque era algo totalmente nuevo y diferente. Y cada vez que veía como ese Dios estaba ahí siempre presente, o sea, como queriendo queriendo a las personas, sí, que es diferente a lo que de pronto a mi conocimiento anterior. Amor sin condición. Él nos ama y no nos pide nada. Cuando Satanás, cada vez que personas se meten en el espiritismo, el santerismo satánico, Satanás nunca va a dejar eso así. Siempre va a pedir lo que tú has entregado. ¿A cambio de qué? Y ella conoció a ese Dios, pues, un Dios de amor. Sí, total. Y claro, hubo una escritura que, bueno, no recuerdo ahorita exactamente dónde está, pero fue la escritura que a mí me impactó muchísimo. Y es la de la mujer del flujo de sangre. ¡Wow! La de 12 años flujo de sangre. Esa mujer. Que tocó a Jesús recibió poder. Esa escritura yo la primera vez que la leí, de verdad, yo no podía parar de llorar. Y yo decía, wow. O sea, porque es fuerte, pues, eso. Y ella tuvo fe y se atrevió. O sea, ella sabía que solo con tocar el manto ella iba a ser sana. Y era así como, wow, o sea, creer o sea, ver esa mujer y ver esa fe te anima, pues, como a creer y a confiar de que tú también puedes recibir eso que ella recibió. Wow, eso te animó
a buscar tocar el manto para recibir como esa mujer mismo recibió. Wow. Ok, entonces vemos esa parte, empezaste a estudiar la Biblia, empezaste a experimentar, viajas a España, estando en Venezuela. No, pastor. Eso pasaron, a ver cómo es el tema. Imagínese, eso fue cuando estaba en la universidad. Estaba yo, no. Ahí pasó, a ver, yo, bueno, continúo con los estudios, llega el estudio de la parte de la crucifixión, o sea, de la parte de la cruz, que eso fue también algo que me impactó muchísimo, pues, o sea, verlo, porque, ok, yo no veo la película y tal, no sé qué, pero leerlo, o sea, leerlo y ver, pues, científicamente todo lo que ocurrió en el cuerpo de Jesús y ver que ese sacrificio, porque tú crees que eso lo hizo por otros, sí. Tú hasta ese momento no te apropias y no entiendes como que también fue por ti, o sea, que tú también hiciste o eres culpable de todo lo que él sufrió. Y ver eso quebrantó mucho, o sea, fue así como que, wow, o sea, él murió también por mí. Sí, porque muchas veces, como dice que él muere ella, por el resto. Eso. No que murió por ti, o sea, por mí también. Porque eso era lo que te decía, eso no te lo habían enseñado así, él murió por todos, pero por todos es como general. Tú ves a todo el mundo, pero no te ves a ti ahí. Claro, cuando tú lo ves y te sientes, o sea, wow, o sea, eso quebrantó profundamente mi corazón, ver que yo también había sido culpable de todo lo que él vivió. Y bueno, termino los estudios y me bautizo en Cristo, ¿no? Y bueno, pues ahí digamos que pasó tiempo. Y sí, pasó tiempo. Y en eso, bueno, claro, mientras estuve estudiando, viene como la confrontación de que tengo que decir en algún momento que yo estuve en ese mundo. Porque obviamente tú te van preguntando. Y entonces, claro, llegó el momento donde me dicen, bueno, tú tienes que decidir. O sea, o continúas con esto y te bautizas, y eso ya lo dejas atrás. Entonces, claro, vino como que esa confrontación porque yo tenía que entregar eso o votarlo. Y en ese momento tenías tus santos, tenías tus muertos, tus cositas ahí. Sí, de hecho. Tus jugueticos. Exacto, de hecho ya mi mamá había pagado, digamos, ahí se llama derecho. Ya. O sea, tú tienes que dar un dinero. Wow, escuchen esto. Que de pronto ahora me viene a la mente. Wow. A lo mejor fue en ese momento que ella me entrega, porque ella da un dinero. Eso fue, pastor. Mira, el Señor me lo acaba de en este momento. Claro, ella da ese dinero, que era una cantidad circunstancial, y voy a donde la que se supone me iba a hacer el santo, porque a mí me sacaron la cédula, el pasaporte, todo así para mandarme a Cuba, porque eso lo iban a hacer en Cuba. Quiere decir que te van a llevar para Cuba para hacerte santo. Exactamente. Entonces de pronto es ahí donde ella paga ese derecho, y a lo mejor es ahí donde ella me entregó. Claro, porque ese ella, derecho es presentado delante de ese santo con una delante del demonio, pues porque no es un santo, sabemos. Exacto, ¿no? bueno. Pero bueno, se le habla así en el tío del santerismo. Exacto. Y ella da eso y ya eso había sido presentado. Pero paralelamente, simultáneamente con esto, ocurre que que me conozco de Dios, pues que me presentan al Dios verdadero. Y entonces, claro, entra en esa disyuntiva y yo digo, bueno, no, yo no quiero, yo obviamente no sabía mucho, pero yo sabía que yo ya eso no lo quería más en mi vida. Y entonces, claro, yo digo que no me voy. Y bueno, ahí es donde viene el conflicto. Porque entonces, claro, yo tenía que entregar eso, entonces me dice, bueno, entrégaselo a quien te lo entregó o dáselo a tu mamá. Entonces mi mamá no lo quería recibir. La persona que me lo entregó, que era supuestamente mi madrina de santo, tampoco lo quería recibir. Y yo decía, bueno, ¿y ahora yo qué hago con estos coroticos? ¿Qué hago yo con esto? Y entonces me dice, bueno, lánzalo a la basura. Pero sabes que si lo lanzas a la basura, tu vida se va a ir igualmente a la basura. Eso es lo que decían ellos, la deidad. Que si tu vida entraba en maldición si votabas eso, ¿cierto? Sí. Y entonces, bueno, nada, yo dije, bueno, nada, aquí o corres o te encaramas, como decimos nosotros. Y yo pues decidí creerle a lo que yo había leído y a lo que Dios me había dicho. Y agarro yo todos esos coroticos y los lanzo para la basura. Bueno, eso fue tremendo porque después me llamaron que por qué los boté. Yo dije, yo pregunté que quién los quería. Mira, ¿sabes qué? Usted no los quería y usted tampoco los quería y yo tampoco los quería ya más en mi vida. Me hace recordar algo de un tema, de un momento que tuvimos una chica en un encuentro y ella practicaba el santerismo y ella tenía unos cocos y unas piedras que había traído de Venezuela que significaba algo en el santerismo para ella, alguna entrega que le hicieron a ella. Y me acuerdo que esta joven acepta a Cristo y nos entrega todos esos jugueticos del santerismo. Esta niña había recibido libertad en Cristo, liberación y todo. Cogemos los juguetes esos y vamos mi esposo y yo y los tiramos al mar. Los reventamos, el coco lo reventamos, las piedras las tiramos al mar.
cuando llegamos a la casa, presta atención, porque la gente ignora y cree que no voy a meterme a la brujería, voy a que me lee la carta, voy a la que me lee la cartomancia, el tabaquito, el café, y no pasa nada, voy a para que el brujo de la esquina para que, a ver, es un mundo que tú estás abriendo una puerta espiritual que te va a dañar tu vida. Tú quieres realmente saber tu futuro, está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo te puede decir, te puede dar una palabra de ciencia por medio de la palabra. Dios te puede revelar cosas. Pero, y esta niña, me acuerdo cuando botamos todo eso en el mar, nos fuimos a casa, escuchen bien. Cuando llegamos a casa, estaba yo sentado con mi esposa, los dos en la silla, y cuando estábamos en casa, estaba una correa literalmente, un cinturón, en un mostrador. El cinturón se vio que alguien lo agarró y lo tiró al piso y trancaron la puerta de nuestra casa, pero durísimo. ¿Ah? Sabemos que cuando hay este tipo de entrega, hay un mundo espiritual que ataca porque están molestos. Hay un mundo espiritual, hay un enemigo que quiere buscar las almas y él no le importa el precio, pero todo en la vida tiene un precio. Entonces, cuando están las personas metidas en el santerismo, el diablo los engaña, porque conozco mucha gente que cuando le he predicado que está metido dentro del santerismo, que los engaña, que si ellos salen de eso, le va a venir una enfermedad, le va a venir una maldición, los demonios, los muertos, esas entregan, porque hay muchas personas, como lo acaba de decir ella fue entregada a una deidad del santerismo. A un oricha, le dicen, ¿no? Sí, era un oricha. Ajá. Entonces, son demonios. Yo quiero hablar aquí claramente, son demonios. La gente tiene que entender que no son ángeles ni proviene de Dios. Es un mundo espiritual que te arruina. Entonces tenemos que tener claro que el único que tiene el poder para ayudarte, para limpiarte, para sacar ese vacío que tú tienes o sanarte de una enfermedad, se llama Jesucristo. Amén. Y con esto no vengo a atacar a ninguna religión, no vengo a atacar a ninguna persona que está practicando la brujería. No tengo nada en contra de ello. Tengo en contra de la práctica que va en contra de Dios, que a Dios no le agrada. Y yo quiero que a través de este testimonio de esta mujer de Dios, que Dios la puso en la congregación, que Dios ha hecho grandes cosas en ella, que Dios la ha libertado, que Dios la ha guardado. Yo quiero que tú, amigo, que veas este testimonio, puedas entrar en razón. Le pido al Espíritu Santo de Dios que ahora mismo tú que vas a ver este programa, este testimonio, en el día que lo vea, que puedas abrir los ojos espirituales y darte cuenta que el enemigo lo que quiere es llevarte cada día a la destrucción a través de esta práctica. Pero quiero decirte que hay un solo líder que se llama Jesucristo. Amén. Y ella lo estaba conociendo. Entonces caemos otra vez. ¿Te recuerdo dónde quedaste o sabes ya? No, a ver. Ok. Entonces ella nos cuenta que aparte de la entrega no pudo ir, se iba a bautizar en Cuba. La madre había pagado esa entrega y ella reniega porque tenía que tomar una decisión. O sigo buscando de Dios o sigo con mi muñequito, con el santerismo. Pero como ella fue tocado por Dios y Dios cuando comienza algo lo termina, amén, ella decide seguir con Cristo, se decide en el camino y el caminar. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Botaste todo eso a la basura? Nos comentaste. Sí, agarré todo eso, aún con temor, porque es eso, te dicen, bueno, esto te va a ir mal, ahora tu vida va a ser un desastre, todo van a llegar 20,000 cosas a tu vida. Y claro, era una decisión, ¿sabes? Yo tendría, 20 años, porque uno a esa edad todavía no sabe ni qué jovencito, quiere. No, pero eso hace poco. En la vida, sí, bueno, realmente. Entonces, claro, yo aún con temor, yo decido, yo me voy con Dios. Y agarro los coroticos y los tiro. Bueno, eso fue tremendo. Después de eso, bueno, en fin. Y nada, bueno, yo decidí creerle a Dios. Pero bueno, vinieron cosas fuertes. ¿Pruebas? Sí, claro, porque es lo que usted dice, esa gente está ahí que quiere, o sea, bueno, tú nos dejaste, pues ahora vamos contra ti. Wow. Claro. Pero lo más importante es que aunque ellos se levanten contra ti, Dios te guarda. Amén. Dios te libra, Dios te cuida. Sí. Y bueno, nada, me bautizo en Cristo el 25 de diciembre de 1999. Y nada, obviamente con no sabía, pero yo decía, bueno, Señor, yo decidí confiar y creer. Y bueno, ahí es cuando ya pues me comienzo a conocer más de Dios, pues de ese Dios el Dios diferente. En tu experiencia espiritual, en ti, distinto. Un Dios personal en esa área. Exacto, que con el cual puedes hablar, con el que te escucha, el que está ahí. Wow. Que tú dices, bueno, Dios,
¿Ahora qué hago? O sea, ahora guíame, porque ya yo dejé lo que sabía. Hice mi parte, ahora quiero esa parte, esa ayuda tuya. Por lo que no sé, o sea, porque es fuerte. De pronto a lo mejor ustedes dirán, bueno, fue una decisión, pero no era una decisión que iba a traer consecuencias. Sí. O sea, la vida me ha enseñado que todo tiene consecuencias. Buenas o malas. Buenas o malas, pero consecuencias al fin. Dependiendo de si es una decisión sabia, pues tendrá consecuencias positivas. Si no es una buena decisión, tendrá consecuencias negativas. Fíjate algo. Una consecuencia que tú puedes tener a lo mejor de una decisión de tomarla de esta manera en un sitio equivocado puede traer maldición a tu generación, a tu vida y a tu familia. Pero una consecuencia que tú tomes, un resultado, que tú tomes algo de buscar a Dios, de entregar tu vida a Dios, puede libertar a tu familia y a tu generación. Quiere decir que aunque tú te sientas ahorita oprimido en tomar una decisión de decir voy a dejarlo todo, pero yo sigo con mi Dios, yo sigo con esa relación, aunque se te esté levantando el mundo completo, ese resultado va a ser favorable, porque lo que el enemigo está teniendo temor es que cuando una vida es libertada, los que le siguen son su casa. Amén. Entonces trajo esas consecuencias, te vino tal. ¿Y cómo fuiste superando eso? Bueno, pastor, la verdad, bueno, poco la ayuda a poco, del Señor. La ayuda de Dios, sí, Señor, bueno, ayúdame, porque yo ahora estoy en tus manos. Yo ya de aquí para adelante, pues nada, ellos después, o sea, para la gloria del Señor, la señora que me entregó todo eso, cuando ella ya ve que mi decisión es firme de no tener ya más nada que ver con eso, nada, ella un día me llama y yo decía, no, yo no quiero hablar con ella. Yo les quise entregar sus coroticos, no los quisieron, yo ya no tengo nada más que hablar con ustedes al respecto. Y algo que me impresionó mucho es que ella vino a pedirme perdón. Ella me pidió perdón, me dijo, bueno, perdón porque yo no los quise recibir, perdón por no sé qué, y bueno, y perdón por lo que yo haya hecho mal. Y me dice, tu madre también tiene que pedirte perdón porque allá, o sea, aún en su mundo de ellos, sí. Ella me decía, tienes que pedirte perdón por todo lo que te he hecho y todo lo que ha pasado. Y yo le dije, bueno, mire, yo de verdad en ese momento, yo le dije, mire, yo la perdono. No tenía ningún resentimiento hacia ella. Exacto, y bueno, y nada, y ya está. Pues la vida continúa, ahora esta nueva etapa en mi vida. Pero bueno, exacto, no fue fácil, vinieron cosas, pero bueno, igual yo ahí seguía pues agarrada de la mano ahora, de Dios. Vamos a dar un acelerón. ¿Cómo conoces la iglesia El Faro? Bueno, pero ahora sí te le metió chola durísimo. O nos quedan cosas buenas importantes. No, bueno, nada, yo a todas estas, pues nada, yo... A ver, claro, uno también tiene... Yo después dejé, digamos que me aparté un poco de Dios. Te bautizaste y después duré un tiempo, ahí no... O sea, con Dios. Duré un tiempo con Dios y bueno... Apartada con Dios. Exacto. Luego, bueno, nada, por las circunstancias y tal, pues sí me aparté. Pero algo que me impacta mucho de Dios y es que Dios siempre, a pesar de que yo me aparté, Dios siempre estuvo allí llamándome. Y es cuando yo les digo que no podemos, bueno, con su permiso le voy a decir Sí, claro, algo. claro. No podemos hacernos sordos a ese llamado que Dios nos hace. Muchas veces por las situaciones o las circunstancias nos queremos hacer los sordos, los ciegos, o como digo yo, que en ese momento estaba Shakira, ciega, sorda y muda, no quería como saber de Dios, pero Dios es tan bueno, y si hay algo que a mí me impacta mucho de nuestro Padre Celestial, es su fidelidad. Wow. Dios es inmensamente fiel, aún a pesar de nuestra infidelidad como hijos, como hermanos. Y Dios, digamos que hubo 3 momentos distintos, aun cuando yo, por circunstancias de esa iglesia en particular, yo me aparté. Digamos que no me aparté, me apartaron, que fue diferente. Y en ese momento yo sentí que Dios también me había apartado, porque es duro cuando te dicen, incluso cuando no has hecho nada, como que te apartan. Y entonces yo decía, bueno, Dios, ¿pero por qué? Y entonces ahí es cuando el enemigo viene, viste, que no sirve, Dios te abandonó, Dios te dejó. Pero aún en medio de todo, ahí tenemos que estar bien, con los ojos bien abiertos y pedirle a Dios que nos muestre. Dios en 3 momentos utilizó a 3 personas distintas que entre sí no se conocían, en 3 momentos diferentes para llamarme. Me manda una señora y me dice, que yo conocí en la calle, y me dice, ay, mira, venga, yo le invito a una iglesia, no sé qué. Y yo le digo, ¿a qué hora es? Y me dice, no, es el domingo a las 7 de la mañana.
Y esa señora me invitaba y me invitaba, hasta me daba vergüenza, porque yo un día le dije, ay, mire señora, yo no me levanto temprano, nunca un domingo, a menos que sea para irme para la playa. Yo a esa hora de la mañana, porque ya me daba pena que ella había insistido tanto. Yo le digo, ay, no me invite más, porque es que yo no me voy a levantar un domingo a las 7 de la mañana para ir a la iglesia. Y ella, bueno, mija, está bien y tal. Bueno, la señora. Pasa esa señora. Luego voy yo a una feria, Expoturismo. No sé, voy para la feria, no sé qué. Y a mí me gusta mucho comer. Y yo quería comer cachapa y cachapa. Yo buscando la cachapa. Consigo la cachapa y llego al lugar y no había cachapa. No, se acabó, pero vamos para el otro puesto. Ay, sí, vamos para el otro puesto. Voy a buscar yo la cachapa y resulta que, no me acuerdo, creo que quedaba una. Y el hombre de la cachapa, el que está preparando la cachapa y tal, me invita por una iglesia. Y yo, Dios mío. Yo, bueno, muchas gracias. Sí, yo voy ahí y tal, y agarro el papelito y lo guardo. Dios te estaba persiguiendo, Dios te Pero estaba... es tremendo, pastor, y pasa, pero todo esto fue en momentos distintos. O sea, no tenía nada que ver esta señora con el hombre. Imagínense, pero Dios sí estaba conectando con el cielo ahí. Un hombre que vende cachapa que en su vida lo he visto me invita a la iglesia. Y bueno, pasa el tiempo, yo sigo sorda, como Shakira. Y bueno, y vengo y me invita un amigo que se había congregado en esa iglesia, que ya no estaba ahí, sino que estaba en otra. Me dice, mira, te estás congregando y tal. Y yo le digo, bueno, no, ahorita no. Y tal. Me dice, bueno, te invito para mi iglesia, no sé qué. Y yo le digo, ¿y dónde es la iglesia? ¿Cómo se llama? Y me dice, no, es esta iglesia. Claro, y ahí yo caigo en cuenta que es la misma iglesia donde las otras me estaban invitando. Y yo decía, ahí yo dije, Karen, o sea, ya basta, ¿qué quieres? Que Dios baje y te diga, mira, vente. Claro, ahí es cuando yo decido, bueno, yo voy a ir, ¿a qué hora? Y me dice, no, es a las 10 de la mañana. Yo, ay, perfecto, gloria a Dios, no tengo que madrugar. Bueno, y agarro y voy para la iglesia y bueno, evidentemente pues, fue tremendo también, o sea, estar ahí, ver otra vez, escuchar de Dios. Fuiste quebrantada otra vez. Pero totalmente, y yo decía, wow, Dios, es increíble, porque claro, después fue que yo, o sea, Dios me permitió, porque obviamente no fui yo en mi humanidad, mostrarme como, mira, 3 personas, y tengo una hermana, que bueno, es hermana en Cristo, ha sido mi único fruto espiritual que todavía para la gloria de Dios se mantiene, y me dice, pero tú no te estás dando cuenta que Dios te está poniendo luces de neón y tú no entiendes. Te diciendo, ¡alerta! Y claro, voy yo y bueno, y me comienzo otra vez a congregar y empiezo. Y Dios es tan increíble que la iglesia era muy grande y los cultos se dividían por hora, ¿no? Y entonces, claro, ese día mi amigo me invita a las 10 de la mañana, pero resulta que el grupo que a él le toca es el de las 7 de la madrugada. Y yo decía, Señor, de verdad, hay 4 o 5 cultos y tú quieres que yo vaya al de las 7. Bueno, pastor, para que vea lo que Dios hace, que después me levantaba yo feliz, gozosa, y era la primera que llegaba a la iglesia para guardarle el asiento a todos mis hermanos. Me sentaba en primera fila, ya no iba para la playa, ahora me levantaba feliz, porque yo madrugar nunca ha sido mi fuerte, para ir a la iglesia y congregarme. Wow. Hasta eso tocó ella. No se levantaba temprano, tuvo que levantarse. Sí, y después, bueno, nada, ahí seguí. Ya luego pasó tiempo, luego ya bueno, es cuando salgo por primera vez de Venezuela. Y bueno, salí y regresé nuevamente a Venezuela. Bueno, cuando yo me voy a Panamá, estando en Panamá, digamos que, bueno, por circunstancias estaba también como un poco, pues, apartada del Señor. Y en Panamá estaban unos amigos que seguían congregándose de mi iglesia donde yo nací. Entonces ellos se enteran que estoy ahí y bueno, nada, me dicen, Karen, vente y tal, no sé qué. Y bueno, comienzo a ir a la iglesia. Ese servicio fue impactante. Ese servicio el pastor hizo un llamado que las personas que quisieran reconciliarse con Dios pasaran al altar. Bueno, ahí salí yo de primera y bueno, eso fue también tremendo. Y ese día le pedí a Dios que por favor no permitiera que yo nunca más pasara lo que pasara, estuviera en el país que estuviera, o bajo ninguna circunstancia permitiera que yo volviera a apartarme de él. Sí, porque es un tema cuando una persona conoce a Cristo, cuando una persona dice la palabra, ojalá no me fuese conocido. Porque cuando una persona conoce a Cristo y es libertada y Dios hace esa obra, Dios limpia esa vida y se aparta, dice la palabra que si esa persona fue libertada con 7 demonios, 7 espíritus, y se aparta y abre puerta en el pecado y empieza a practicar el pecado, ya no son 7 demonios, van a ser 14, van a ser más todavía. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo va a decir, si en una ocasión la tuve para mí y escapó y se fue con Cristo, ahora la voy a coger completamente, absorberla para mí. Y por eso que hay muchas personas que se descarrían y para volver otra vez cuesta.
hombre, que para Dios no es imposible, Dios puede hacer cualquier cosa con esas vidas, pero a eso me refiero, hay que tener cuidado con ese tema. Sí. Bueno, y entonces nada, yo me reconcilio ahí con Dios y decido seriamente pues no permitir pues volverme a apartar. Y luego nada, a los países que iba o a los que fui, siempre llegaba y buscaba una iglesia donde congregarme. Porque, o sea, yo decía, Dios, yo ya no te suelto y no me sueltes, tú tampoco. Y bueno, nada, estuve en Perú un año viviendo y me congregué también, Dios me permitió congregarme ahí. Y luego de Perú es que vengo a España. Vengo a España y igual, pues yo llegué buscando iglesia y conocí la iglesia de los cristianos. Bueno, estuve congregando, viene la pandemia, donde nos encierran a todos. Y como no podíamos salir fuera, digamos que de un perímetro donde viviéramos, ahí es cuando yo conozco la iglesia del Faro. Pues yo vivía en el Fraile y ustedes estaban en Las Rosas. En Las Rosas, sí. Si mal no recuerdo. Entonces, claro, una de las vecinas, una de mis amigas, pues había conocido o nos había dicho algo de esa iglesia. Y pues claro, teníamos tanto tiempo como ahí presos, digamos, en casa. Sin poder salir. Sin poder salir. Uno quería salir hasta para botar la basura. Entonces todo el mundo quería salir para pasar el perrito. Así. Y entonces nada, fui a la iglesia del Faro, fui como en pocas oportunidades, no recuerdo bien. Pero luego nada, luego de eso, al poco tiempo, me mudo de Tenerife a Alicante. Entonces claro, estuve ahí, pero ahí comenzó el Señor su trabajo de liberación. Pero bueno, lastimosamente yo me fui para Alicante, de igual manera llegué a Alicante, busqué dónde congregarme, fui a 3 iglesias hasta que llegué a una que era como lo más parecido a lo que yo conocía, pues a la sana doctrina. Y pues comencé a congregarme. Y bueno, ahora estoy nuevamente acá porque es la voluntad de Dios. Amén, 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 amén. Eso no me cabe la menor duda porque yo estaba intentando regresar a la isla desde hace un año. Y hasta hace 3 semanas, sí. El Señor me permite volver, me trae de una manera sorprendente. Vine porque Sí, claro. Venía esta banda Barak a Tenerife en su tour por España. Y nada, una de mis amigas me regala la entrada y me dice, no, si quieres venir, vente. Y yo le digo, bueno, ok, pero ahora falta el pasaje. Me dice, no, bueno, no te preocupes. Y hablé con una hermanita y me dijo, sí, yo te lo doy. Y yo, bueno, gloria a Dios. Y me vine a Tenerife a ver el concierto. En el concierto conozco a una chica que se congrega aquí. Sí. Una hermanita, pues, espectacular. Yo creo que, o sea, para Dios no existen las casualidades, sino las causalidades. Y bueno, conocí a esta hermanita y tal, tuvimos todo el concierto, nos gozamos en el concierto. Y resulta que al final me dice que se congregaba en esta iglesia. Y yo, wow, qué tremendo. Y pues nada, vine al día siguiente, vine al servicio. Y bueno, nada, así fue como llegué. Luego, bueno, yo venía de vacaciones, pues, a visitar, a ver a mis amigas, porque bueno, luego en el avión entendí, o sea, Dios me hizo entender que no era en mi tiempo, que no era cuando yo quería venir, sino cuando Él, o sea, que era ahora, que este era el momento de venir. Y pues no me cabe la menor duda de que fue Él trayéndome, porque yo no hice nada esta vez, o sea, no como la vez pasada que tenía ese empeño en venir, y me costó aceptar que no podía venir, ahora vine así. Y bueno, no solo vine esa vez, vine una semana, me fui. Antes de irme, una hermanita que se congrega aquí, una amiga y hermana en Cristo, Vilma. El Señor la utilizó grandemente y doy gracias al Señor por su vida. Ya yo me iba ese miércoles y me dice, tienes que ir a la iglesia, Karen, para que oren por ti antes que te vayas. Y yo le digo, Vilma, no puedo, el avión sale a las 2:30, yo me tengo que ir. Y ella me decía, Karen, aunque sea una hora, ve para que te oren. Y yo le decía, Vilma, no puedo, si pierdo el avión, tú me pagas el boleto de vuelta. Karen, una hora. Pero a mí me impactó de verdad ver cómo ella... Insistió. Sí, o sea... Fue puesta por Dios para insistir. Como una hora, o sea, y ella solo me pedía una hora. Y yo era increíble, y aún el enemigo ahí queriéndose levantar y decía, pero bueno, que no, que me tengo que ir, que no sé qué. Y bueno, por cosas estuve lista y yo dije, bueno, voy a ir para que oren. O sea, pero así como a regañadientes. Y al llegar aquí, de verdad, apenas entro, me dicen, ¿usted es la hermanita que se va? Y yo, sí, soy yo. Habían 2 personas ahí, el hermano Wilfredo y la hermana Elena. Y me dice, bueno, por usted es que vamos a orar. Y yo me sentía así como que, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, nada, ellos empezaron a orar. Y de verdad que ahí comenzó el Señor a hacer esto
que ha hecho, ¿sabes? La liberación, que yo en ese momento no entendía de qué iba, ¿no? Ellos empiezan a orar por mí, estas dos personas pues nunca me habían visto, o si me habían visto pues había pasado ya 3 años que yo me había ido de acá, y empiezan a orar y fue impresionante escuchar la oración de esas personas por mí. O sea, fue Dios, o sea, no me cabe la menor duda de que era Dios hablándome a través de ellos. Porque fue increíble. Bueno, yo empecé a llorar, como digo yo, para llorar no tengo ni la culpa. Y lloraba y el hermano oraba y yo decía, wow, Señor, o sea, yo estaba impresionada de todo por lo cual él oraba. Porque eran cosas que solo Dios y yo sabíamos. O sea, eran cosas que yo había sentido allá en Alicante, o sea, yo sola con Dios. Y era impresionante. Después él se va a atender a las otras personas y se queda la hermana conmigo. Y fue aún más impactante. O sea, ver cómo ella oraba. O sea, ella puso las manos en mis pies y empezó a orar de una manera. Luego puso las manos, yo no entendía nada, pero yo estaba ahí, yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Pero fue impresionante ver a Dios ahí, o sea, ver cómo Él estaba ahí a través de ellos. Y luego ella me decía, ella me abrazaba, y ella me decía, tú has sufrido mucho en la vida. Me dice, Dios me ha mostrado desde que eras una niña. Wow. Cómo Dios revela la vida de la persona. Por eso es que no necesitamos ir a los brujos, no necesitamos ir a aquel que te lee la carta. Realmente Dios revela la vida de las personas. Sí. Fue impresionante. Y ella me dice, yo te veo de niña en un patio y donde te trataban muy mal. Wow. Y ella me dice, yo no te conozco de nada, pero el Señor está poniendo esto en mí. Y ella me decía, has sufrido mucho desde muy joven, pero el Señor te dice que ya, o sea, que Él aún cuando tú no lo veías, Él estaba ahí contigo. Y que Él siempre estuvo acompañándote desde que eras una niña, desde que estabas ahí. Y me dice, y ahora siento un amor, siento un amor tan fuerte, tan grande. Y yo la veía y ella me miraba y me decía, siento tanto amor, me dice, no tienes idea de cuánto Dios te ama. Y me abrazó y me dio un abrazo así fuertísimo. Y me decía, Dios está contigo y siempre ha estado. Y ya, o sea, como que ya ese tiempo pasó. Ahora quiero hacerte una pregunta. En el tema de que ella recibe esta parte de liberación, ella cuando está recibiendo que los hermanos, los líderes de la intercesión de la Iglesia del Faro están ministrándole, en ocasiones ella perdía el conocimiento, ¿o tú estabas consciente? Yo, no, eso fue una oración, sino yo estaba consciente. Consciente. En ese momento estabas consciente. Sí, porque eso fue, o sea, esa fue la hora, fue la horita que me pidió la hermanita, sí. Y después de esa hora, ¿qué vino a hacer? ¿Te quedaste? ¿Cómo fue eso? No, bueno, ellos terminaron de orar y, bueno, también ocurrió algo impactante, más aún, o sea, como, ¿puedo? Claro, sí. Fue más impactante aún porque, claro, ella terminó de orar, ya me da ese abrazo. Y ella seguía como, o sea, ella quería decirme algo, pero no sabía cómo. Y evidentemente o sea, eso fue como que lo que sé yo que era Dios ahí hablando a través de ella. Porque ella me dice que pasó algo con un espejo. Wow. Y entonces lo del espejo, solo estábamos el espejo y yo. Y eso ocurrió en Alicante. Y ella me dice, el Señor me dice que tú estabas en el espejo y hablabas del espejo y te dijiste cosas muy duras a ti misma viéndote en el espejo. Y yo me le quedo mirando y wow, yo decía, ¿en serio? Y yo le dije, sí, eso ocurrió, pero solo estábamos el espejo y yo. Y me dice, sí, lo sé, pero Dios estaba ahí, te escuchó. Miren, de verdad, yo no podía creer y eso me impactó tanto y lo quería decir porque, o sea, fue una conversación que tuve yo conmigo misma en el espejo, o sea, hablándome a mí misma y de verdad, o sea, me vi y dije, estoy fea, estoy así, es más, después de haberme visto dije, no me veo más en un espejo. Y ella me dijo, pues Dios estuvo ahí contigo y escuchó lo que tú dijiste. Y estaba como muy dolido, ¿no? Y quiere que, o sea, y tú ahora vas a ir al espejo del baño, te vas a ver y le vas a pedir perdón a Dios por lo que dijiste. Y cada vez que te veas en el espejo, tú vas a decir cosas positivas de ti. Y yo, ¿por qué les digo esto? Quedé tan impactada porque yo no pensaba, o sea,
Fue una conversación que tuve yo con Dios, perdón, yo conmigo. O sea, yo jamás me hubiese imaginado de que Dios iba a escuchar algo que para mí fue tan insignificante, en el sentido de que yo estaba limpiando el espejo se voltea y me vio en el aumento y vi todo aquello y simplemente verbalicé lo que vi, que no me gustó. Y ella me dice, Dios te hizo tal cual Él le plació hacerte. Así que tú vas y le pides perdón a Dios por lo que dijiste y ahora cada vez que te veas tienes que declarar bendición sobre tu vida. Y yo le decía, wow, me impacta porque a veces uno cree que Dios, yo creía que Dios no, que a veces tú crees que Dios está tan ocupado que no va a escuchar, que no te escuchas, que no. Pero cosas como esas, y fue así como, wow, yo algo con lo que me costaba mucho a veces era creer que Dios me oía. Y me fui de aquí plenamente convencida, después de ese momento, que Dios te escuchaba, de que Dios estaba conmigo, aun cuando yo había sentido que estaba sola o que he estado sola toda mi vida. Y me fui con esa firme convicción de que Dios está y que Dios nos escucha, aun cuando nosotros pensamos que Él no está tan ocupado en otras cosas. Wow, me fui a Alicante. Y llegué a Alicante, me fui muy triste porque no me quería ir de la isla. Y yo decía, wow, Señor. Bueno, nada, y a partir de aquí, pues yo sentí que Dios estuvo conmigo en todo el viaje. O sea, fue un trato en el aeropuerto como nunca antes. O sea, me hicieron pasar, le pregunté al Señor, ¿es por aquí? Y el chico me dijo, sí, pero tú no vas a pasar por aquí, tú vas a pasar por otro lado para que no hagas cola. Y en lo que llegues allá le vas a decir al chico que yo te mandé y él te va a hacer pasar. Y fue así como que, o sea, fue impresionante. Llegó a Alicante y yo, bueno, Señor, gracias, estoy aquí, pero yo me quiero devolver. Yo le decía a Dios, yo quiero más de eso que me diste antes de venirme. Si es tu voluntad que yo regrese, yo quiero volver. Yo quiero volver porque eso que yo sentí ahí fue increíble. Y la persona que regresó a Alicante no era la misma que llegó. Wow. O sea, yo llegué, que solo Dios y yo sabíamos cómo yo había venido. Y yo había venido rota total. Y llegué con una paz, con una alegría, fue increíble. Y yo decía, Dios, yo quiero más de eso. Y dije, bueno, oré, esta vez fui ya. Y le dije, Señor, si es tu plan, si es tu voluntad que yo vuelva, ayúdame, dame los medios para yo volver. Y fue increíble, me llamó una hermana donde yo me había quedado, una amiga, y yo le digo, ay, quiero devolverme. Y ella me dice, bueno, vente. Yo le digo, pero ahora ¿dónde me quedo? Me dice, bueno, te quedas en mi casa. Y yo le digo, ¿otra vez? Y me dice, bueno, sí. Me dice, solo que bueno, ahora viene Semana Santa y va a estar complicado que consigas el pasaje y tal. Y yo le dije, bueno, si es la voluntad de Dios, se va a conseguir que todo. yo vuelva, yo voy a conseguir un pasaje igual de barato el que conseguí cuando me venía. Pastor, era Jueves Santo, o sea, era miércoles ya. Imposible viajar esos tiempos porque está todo a tope, bueno, y carísimo. Pues para la gloria de Dios yo conseguí, hablé con mi hermana para que me financiara y yo decía, bueno, si es la voluntad de Dios, tú vas a abrir las puertas para que yo vaya. Pues ella me dijo que sí, buscamos el boleto por fe y regresé. El domingo de resurrección ya estaba yo aquí. ¡Santo Dios! Y bueno, fue increíble porque ella así comenzó, o sea, continuó lo que ya Dios había comenzado la semana anterior cuando me fui. Wow, lo que hace el Señor realmente, ella desde un principio Dios estaba tocando su corazón a pesar de todas sus cosas que vivió, sus experiencias que vivió en su niñez, a pesar de todo lo que el proceso, Dios tenía un plan para ella, Dios tenía un futuro preparado para ella, pero lo más hermoso es que cuando Dios nos hace el llamado, por eso que la palabra nos habla y dice, Jesús toca la puerta, el que abre, Él entrará y estará con ellos. Entonces es importante que una de las cosas que ella pudo recibir lo que ha recibido, porque ella tuvo la disponibilidad en su corazón de permitir que Cristo cambiara su vida, de que Jesús la perdonara, de que Jesús tomara el dominio de su vida, que Él pudiera llenar esos vacíos que ella sentía. Ahora ella puede sentir el amor que sobrepasa todo amor, el amor que en un principio trató de buscar equivocadamente. Dios le entrega ese amor. Quiere decir que Dios, a pesar de su ignorancia, siempre estuvo tocando las puertas de su corazón para poder entrar a su vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y me gozo de ver estos testimonios porque veo el resultado del propósito de Dios en las vidas de la persona. Vemos cómo Dios de una manera trata con ella en lo personal. Dios está tratando, inquietándola, donde iba a
cada país le ponía personas, donde iba le ponía sitios para que se congregara y escuchara la palabra de Dios que iba a tocar su vida. Y vemos cómo Dios estaba en ella, tratando con su vida. Y vemos que incluso se va, ella viene, recibe una porción, esa paz se va distinta, no se va como la Karen que vino, sino se va con un gozo, con una paz. Solo Dios puede hacer esto. Y regresa de nuevo con esa paz, buscando más, buscando más, buscando más. Dios toma el área de ella. Ella recibe libertad en Cristo. En unas oraciones que ella tuvo una manifestación demoníaca, pero Dios tomó el control de su vida una vez más porque ama su alma, ama su vida. Pero lo bonito de esto es que nuestro Padre Eterno nunca se apartó de ella, sino que estuvo cuidándola. Y se cumple, hermana, lo que dice el Salmo: aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te va a recoger. Jehová. Y muchas veces es necesario que pasemos procesos para que dependamos de Dios y no del hombre. Para que dependamos de Él y no dependamos de personas que creemos que están depositando nuestra confianza. No, nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. Amén. ¿Quiere decir algo más? Bueno, sí, darle las gracias porque de verdad he sentido el amor de Cristo aquí en la iglesia. Estamos orando para que se venga para acá. Y yo le decía al Señor, gracias, o sea, gracias de verdad porque gracias, bueno, primeramente gracias a Dios que nos escucha, que es fiel. Sí. Si hay algo que Dios es fiel y puedo dar fe, o sea, de eso no me cabe la menor duda de que Dios es fiel y que atrae a sus hijos con cuerdas de amor. Aun cuando nosotros vamos ahí, pues Él nos trae, porque también he sido testigo de eso. Y bueno, primero darle gracias a Dios y gracias por el pastor, gracias por estas personas del grupo de intercesión que estuvieron siempre dispuestos a ayudarme sin saber quién era yo ni de dónde era. O sea, ellos simplemente oraron y estuvieron el corazón dispuestos y de verdad que muchísimas gracias. El Señor pues siga bendiciendo sus vidas para que puedan seguir siendo de bendición para otras vidas, para otras personas. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Yo también le estoy pidiendo a Dios que me permita volver, que me permita regresar si es su voluntad. Me voy mañana, pero bueno, me voy confiada y agradecida con el Señor de lo que ha hecho esta vez. Yo creo que tendremos la segunda parte de su testimonio, verlo cómo ha ido todo evolucionando de una manera hermosa. Amén. Y quiero dejar este mensaje y culminar en este día cuando veas esta programación de tu programa Conectado con el Cielo, porque quiero decirte algo, amigo que me estás escuchando: el único que tiene la autoridad, y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación personal, de una relación que cambia la vida, que transforma la vida, y no solo a ti, sino a tu generación, a tus familiares, se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo realmente quiere cambiar tu vida. Él es real. Y yo quisiera que tú puedas experimentar, amigo, que estás involucrado a lo mejor en la brujería, engañado de una manera, o en el santerismo, engañado de una manera. Quiero que despiertes en este día y quiero decirte que el único que te puede ayudar a salir de eso se llama Jesucristo. El único. No tengas temor de renunciar a esos ídolos, no tengas temor de renunciar a los orichas, no tengas temor a renunciar a Changó, a Yemayá, no tengas temor. Renuncia a ello. Amén. Y pon tu alma salva en Cristo Jesús. Amén. El único que te va a ayudar a llenar ese vacío se llama Jesucristo. Es tu programa Conectado con el Cielo, porque realmente nuestra conexión tiene que ser con el cielo por medio del Espíritu Santo. Pues Dios le bendiga. Amén. Karen, un placer que estuvieras con nosotros. Gracias. En esta programación, en esta conexión, y yo sé que no va a ser la primera vez. Amén. Ya te veremos de nuevo por acá, y Dios le bendiga a todos mis hermanos que están escuchando. Amén. Bendiciones. Bien. Ay, hablé como mucho, pastor. No, bien, suficiente. Más bien hablamos poco. Son 3 horas. Sí.